pasa que... Beno, egunon guztioi eta bihotzez eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik. Hemen musikagile asko zauzie, baita ere antzinako eta gaurko lagun pila bat baita ere ikusten ditut orkestraren lagunak, administrazio kontseiluko kideak, babesleak, langileak, batzorde artistikotik, denetarik. Eta benetan eskertu nahi dizuet gaur gurekin, aurkezpen honekin, hemen izatea. Baita ere gaur Roberto Ugarterekin batera gaude, berarentzat lehen aurkezpena da, Euskadiko Orkestraren zuzendari nagusi gisa, eta pozgarria da baita ere niretzat zurekin une hau partekatzea. Garrantzitsua berarentzat, baina baita ere gure herrialdeko kultura erakunde garrantzitsuenetako batentzat ere. Beti esan izan dugu, musika gure kultura identitatearen egituratzaile nagusienetakoa dela. Eta hori ez da esaldi hutsa. Euskadiko Orkestrak oso ondo islatzen du artearen, lurraldearen eta gizartearen arteko lotura sakona. Nor garen erakusten digu, gure historia, gure emozioak, eta baita etorkizunera begiratzen duen gizarte baten irudia ere. Inklusiboa, sortzailea, askotarikoa eta bikaintasunarekin konprometitua. Euskadiko Orkestra ez da bakarrik orkestra bat. Herrialde proiektu bat da. Aurtengo denboraldiak erakusten du hori. Oso emakumezkoa, oso korala, oso gaztea, oso indartsua eta oso errotua. Euskadiko Orkestra representa, como pocas instituciones, ese vínculo profundo entre arte, territorio y sociedad. Es un reflejo de quienes somos, de nuestras emociones, de nuestra historia y también, y sobre todo, de hacia dónde queremos ir como sociedad. Una sociedad inclusiva, una sociedad creativa, una sociedad diversa y también exigente con la excelencia. Y decía que Euskadiko Orkestra no es solo una orquesta, que lo es evidente. Es también, para el gobierno, un proyecto de país.
Y es un proyecto que combina el compromiso con nuestras raíces y con la creación vasca. Lo veremos en esta temporada con la presencia de Ravel, Arriaga, Sorozábal, Bernaola y Barrondo, pero también con una ambición internacional que la sitúa como una referencia artística en constante evolución. Guzti hau posible izateko, denboraldi honetan, 24 artista, 3 abesbatza eta orkestra gonbidatu bat izango ditugu gurekin. Orkestrak gainera, l'Auditori de Barcelonara itzuliko du, bere soinua, eta udazken musikal Soriarrera ere joango da gure lana kanpoan ere erakutsiz. Eta ezin dugu ahaztu, euskal talentuak protagonismo berezia izango duela. Gaur gurekin dauden hainbat artista eskertu nahi ditut beren parte hartzeagatik eta konpromisoagatik. Miren Urbieta Vega, Marife Nogales, Marta Zabaleta, Iñaki Tolaretxipi eta Landarbaso abesbatza, eta Jose Antonio Sainz Alfaro ezin izan da gurekin egon, baina Sonia dago hortik Orfeoi Donostiarraren ordezkari moduan. Eskerrik asko zeuei bihotzez. Zuen presentzia eta profesionaltasuna ezinbestekoak direlako gure kultura proiektua sendotzeko. Euskadiko Orkestra continúa, además, profundizando en su misión pedagógica y social, a través de iniciativas como Abestu Euskadiko Orkestrarekin, Musika Tantak, Logelan Logale y Musika Saleak. Proyectos que han acercado la música a casi 9.000 personas y que seguirán creciendo en esta segunda edición. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La orquesta, antes hablaba de la excedencia, por supuesto que tiene que dar un servicio al público especializado y amante de la música sinfónica. Pero la cultura, afortunadamente, tiene muchas capas y tiene una capa que es absolutamente necesaria, que es la capa de ser una herramienta de transformación social. Y estos proyectos a los que me acabo de referir son esa segunda capa, a veces invisible, o que tal vez quienes tenemos la suerte de amar la música apasionadamente porque hemos sido formadas en ella, nos la perdemos. Y por tanto reivindico que la orquesta siga siendo una orquesta de país y que sirva también al país haciendo transformación social. Y por eso el nuevo director lo sabe. Para los próximos años yo le he pedido que elabore un proyecto que recoja estas cuestiones, que recoja la apuesta por la igualdad de género, que tengamos mujeres no solamente tocando, dirigiendo, mujeres compositoras, que tengamos un especial cuidado, más aún todavía del que ya tiene, y me consta que es mucho, con aquellas personas que pueden disfrutar de la música casi sin conocerla. Y por tanto, este es un esfuerzo que te pido a ti y que voy a pedir también a la orquesta. Como sabéis, este gobierno está también comprometido con la atracción de talento y tenemos excelentes profesionales por todo el mundo. Y también voy a pedir que los invitemos y que los podamos disfrutar y que talento vasco que está diseminado por el mundo lo podamos disfrutar y pueda sentir que vuelve a casa, aunque sea solo por una vez. También, y esta temporada lo recoge, el cuidado a los coros. La música coral es una seña de nuestra identidad. Y además de esta presentación, a futuro esta orquesta tiene que comprometerse en el desarrollo y la sostenibilidad de algo que es tan nuestro como la música coral. Y por último, tiene que ser el archivo vivo de la música sinfónica vasca. Esta es una petición que también hace el Consejo de Administración a esta orquesta. ¿Y por qué? Porque una sociedad que apuesta por la cultura en sentido amplio, no solamente para aquellos sectores que tienen un conocimiento especializado, que buscan esa excelencia, que por supuesto que la quiero como presidenta de esta sociedad y la quiero también como amante de la música. Pero además de eso, esta orquesta, si de verdad tiene que servir al país, tiene que apostar por la cohesión, por la transformación y por la empatía, para que toda ciudadana, todo ciudadano pueda disfrutarla, porque la orquesta es suya y por tanto es una orquesta nacional vasca con vocación de excelencia, con un compromiso social y una responsabilidad social enorme y con una ambición artística. Esto es lo que espero en el futuro de vosotras y de vosotros. Una orquesta que sigue siendo un referente para la sociedad a la que sirve y que construye desde la emoción, desde la belleza, pero también desde el pensamiento y desde la transformación social. Eskerrik asko guztioi, badakit gaur etorri zariela, gaurko denboraldia ezagutzera.
Eskerrik asko Euskadiko orkestrari eta bereziki horren partesarien kide guztioi, eta kide da zentzu zabal batean, ez bakarrik langileak eta musikariak noski baietz, baina baita ere gurekin parte hartzen duzuen guztioi, babeslei eta bereziki publikoari, ze publikoari esker egunero lanera soazie eta goaz, eta nola ez gozatu musikaz, gozatu arteaz, eta jarrai dezagun elkarrekin egitura kultural hau sendotzen. Eskerrik asko. Mila esker, Ibone. Plazera handia bat niretzat, eguna, eta ez da erreza, Gaur ez da erreza. Bueno, egunon, lagunak, gaur Euskadiko orkestraren datorren denboraldia aurkezpenean gaude. Normalean, hasierako hitz hauek gorden hitzak, baina azken aldaketak ikusita beharrezkoa iruditzen zait zerbait. Lehenik eta behin, asko eskertzen dut Eusko Jaurlaritzak eta bereziki Ibone, atentzioa nirekin eta eskertzen diot referente den kultur proiektu barkatu honen parte izateko eta pozgarria da. Pozgarria da. Pozgarria da ere bai, 25 urte kanpoan eta batean hemen nago. Aberrira profesionalki eta nire herrian desberdina da niretzat eta pozgarria da ere bai, mila esker. Eta Euskadiko orkestraren beharrei erantzutea, kontua izango da niretzat. Eta zentzu horretan argi daukat bi gauza lan berritzea orkestrarekin eta bigarrena, oso importantea da ere bai, etorkizun artistikoa. Ez daukagu datorren denboraldian zuzendari artistiko titularra, ez dakit nola esan. Baina, denboraldian 26-27, bai, beharko dugu. Ze gauza bat ondo laboratzea, orain. Orain eskertzen dizuet guztioi zuen presentzia, eta orain hitz egingo dugu musika, bai? Buenos días, amigas y amigos. Estamos hoy en la presentación de la próxima temporada. Lo que he comentado ahora, pues bueno, yo creo que me lo habréis entendido casi todo el mundo, pero por si acaso. En unas condiciones normales, pero no lo son normales porque para mí es la primera vez, por eso quería decir dos cositas o tres, ¿no? Que es la que he dicho, que estaba agradecidísimo y sinceramente agradecido a la atención que han mostrado conmigo por parte del Gobierno vasco, pero especialmente por la vicelandacari primera y consejera de Cultura, Lingüística y no sé qué más cosas me dejo. Y bueno, Goencoechea, hay quien le agradezco muchísimo la atención que han mostrado conmigo y que para que forme parte de este proyecto cultural que a mí, pues la verdad, me llena de satisfacción. Porque regreso a mi tierra, también lo he dicho, pues profesionalmente, después de 25 años que estaba fuera de ella. Y, hombre, terminar la vida profesional en tu tierra y cerca de los tuyos y con los tuyos y con un proyecto cultural que es un proyecto de país, es un proyecto muy especial, pues, hombre, me hace una gran ilusión, no puedo decir otra cosa. Y estoy muy comprometido y decidido a trabajar
todo lo que pueda. Lo voy a considerar mi último capítulo, o sea que voy a hacer todo para que la última página sea buena, o el último capítulo, veremos. Y las dos cosas que he comentado, yo creo que hay dos temas con los que hay que meterse. Uno es el tema de pues una especie de una nueva etapa laboral, en todos los sentidos, en todos los planos, y una nueva etapa artística en la que tenemos que traer aquí a un director o directora titular nuevo para la temporada 26-27. Ese es un tema con el que yo me voy a poner ya. De hecho, ya me estoy poniendo, pero bueno, esto tiene su tiempo. Y bueno, agradezco la presentación de todos ustedes, vosotros y vosotras, por venir aquí. Y ahora voy a hablar ya de la música y de la temporada y de esas cosas. Así, ¿vale? Entonces, bueno, así en aspecto general, ha comentado Ivone algunas cosas, pero bueno, no me importa. Yo repito un poco. Es una temporada efectivamente muy femenina, muy coral, muy joven. Y yo la he encontrado, como no la he hecho yo, me puedo permitir decir las cosas con sinceridad absoluta, porque no quiero pintar algo o firmar algo que no he pintado yo, pero es que me gusta lo que he visto. Entonces, el arraigo también, por supuesto, hay una presencia de compositores vascos y de artistas, en fin, están aquí, a quienes les agradezco mucho su presencia y que estén ahí acompañándonos. Y bueno, pues en general se presentan grandes obras del repertorio sinfónico. Yo creo que lo habéis podido ver en parte del vídeo que hemos puesto al comienzo, ¿no? Y para hacer posible esta programación, aquí lo que tenemos fundamentalmente es, por contar con ellos, se me va a caer la carpeta, bien. Son muchos artistas, 24 en concreto, ¿no? La representación vasca, ya lo ha comentado Ivone también, va a estar... primero hay dos compositores sobre los que se va a batir es Ravel y Arriaga, porque se producen... Vamos a ver, es el 150 aniversario del nacimiento de Ravel, el 200 aniversario de la muerte de Arriaga. Sorozábal, Bernaola y Barrondo. O sea, de cada uno hacemos una serie de cosas que voy a comentar ahora un poquito. Y luego también vamos a hacer una grabación de Aquelarre, de Pascual de Aldave, etc. Y volveremos al lado auditorio de Barcelona. Ya solo lo comento luego un poco. En el interpretativo tenemos Miren Urbieta Pegado, Sofía Esparza, Marifé Nogales, Elena Sanso Perej, Marta Zabaleta, en fin... Landarbaso Abesbatzá, aquí está Iñaki, el Orzondo Nostayarra, el Vocalia, en fin, aquí hay un compromiso con la música coral al que yo me voy a subir encantado, porque a mí lo de la música coral me va mucho. O sea que eso lo vamos a mantener y a desarrollar. Por seguir un poco con lo general, el aspecto social y el aspecto inclusivo, el aspecto que se está trabajando en esta orquesta y que está programado y que no lo he hecho yo y por eso lo puedo decir, me parece estupendo, estupendo. Y luego también quiero mencionar a la persona que lidera este tipo de proyectos, que es Miquel Cañada, que lo hace de maravilla. Y la verdad es que hay una serie de proyectos programados para la próxima temporada estupendos. Comenzaremos el 29 de septiembre. Se van a hacer en total, por hablar del programa, de la programación sinfónica, los conciertos de abono, vamos a ponerlos así entre comillas, son 12 programas que se reparten en 10, entre Vitoria 10, Bilbao 10, Pamplona 10 y en Donosti se hacen 20, porque se hacen 2 días, ¿vale? Entonces, un total de 50 conciertos. La imagen, por comentar un poco, que también me la he encontrado, que me ha llamado mucho la atención. Este recorrido gráfico ha sido dirigido por la agencia ACC Comunicación. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bien. Se ha hecho un ejercicio de búsqueda de lo
de algo extraordinario en lo ordinario. Hemos encontrado también, o hemos querido sugerir en el vídeo que hemos puesto, pues parte de los programas, los artistas, los directores y directoras, las intérpretes y los intérpretes, y también poner. Hemos comenzado con la parte sonora que hemos puesto en el vídeo, es una parte de Daphnis de Chloé, de Ravel, que es el primer movimiento, porque ahí se nos da todo. Pues, tenemos una orquesta que necesita ser buena y grande, hay un coro y tiene que haber un buen director. Y entonces por eso hemos puesto eso, ¿vale? El coro Landarvas, sí. Hay líneas de repertorio, de algún repertorio que va a hacer la orquesta por primera vez, que no ha hecho nunca, ¿no? En concreto, porque creo que merece la pena comentar eso, ¿no? Herminia de Berlioz, con Miren Urbieta Vega, Never Give Up, de Fasil Say, y la Sinfonía número 4 de Franz Schmidt, esa tampoco se ha hecho nunca. Y las variaciones sinfónicas de César Franck, que eso a mí me ha llamado la atención porque es curioso que eso lo vas a hacer tú, ¿no, Marta? Bien, entonces pues que sepas que vas a estrenar la obra con nosotros. Yo también. ¿Tú también? Pues bueno, fantástico. Entonces, y el Ich habe genug de Johann Sebastian Bach, que es una obra maravillosa, y esto que lo hemos cambiado en los últimos días, ahí ya estaba yo. De Félix Ibarrondo estaba prevista otra obra, que ahora no recuerdo el título, pero nos planteó hace poco de esto, un par de semanas, algo así, o 2 semanas y media, hacer la última obra que ha escrito, que es Guernica, que la escribió en 2023. Y, hombre, pues hacer ya de Félix Ibarrondo, que tiene 80 años, si no me equivoco, y es un estreno, pues, hombre, yo creo que hemos creído que merece la pena, ¿no? Y además, Guernica ha escrito así, que le pedimos la partitura, con G, y con C. Sí, aquí no hay ningún planteamiento. Y luego también vamos a hacer, ya lo habéis visto, lo tenéis ahí delante de todo el mundo, grandes obras de referencia ya, desde el Daphnis de Chloé de Ravel, como he comentado, los 4 últimos líderes de Strauss, las sinfonías de Sinfonía de Bruckner, Sinfonía de Brahms, Respighi, que vamos a hacer, Fontane di Roma y Pini di Roma, que son 2 obras maravillosas y con una gran orquesta, pues, conciertos también, el concierto de violín de Tchaikovsky, con Bomsori, que es una violinista excelente, la quinta sinfonía de Tchaikovsky, es que mucho. Cuadros de una exposición, Muerte y Transfiguración de Strauss, La noche de Walpurgis de Mendelssohn, hablaremos con el Orfeón, y Donostiarra, El sueño de una noche de verano, también de Mendelssohn, eso lo vamos a hacer con Vocalia, dirigidos también por Basil Astúlez, y ahí van a estar Elena Sancho Pérez, Marifeno Gales, y darán cuerpo, energía enorme a esta temporada. Y estamos agradecidos y encantados. Lo de los compositores vascos, ya lo he comentado, de Ravel vamos a hacer el Daphnis de Chloé para comenzar, luego lo vamos a hacer en Barcelona cuando vayamos en noviembre, que estamos haciendo intercambio con la OBC, la Orquesta de Barcelona, que viene aquí, también en noviembre. Y ellos hacen aquí, si no me equivoco, no me equivoco, el bolero, y nosotros hacemos allí el preludio de la sexta danzón de Ravel. Y seguimos celebrando un poco su 150 aniversario. Celebramos el 200 de la muerte de Arriaga y vamos a hacer la obertura de Los esclavos felices, como Dios manda, y hacerlo en condiciones, y brillantemente. Siguiendo ya que entraba en lo vasco, pues ya he comentado lo de Ibarrondo, esa obra, Guernica, y vamos a hacer los 7 líderes de Sorozábal, de Pablo Sorozábal, que de hecho yo creo no lo sé, la orquesta lo ha hecho más veces y lo ha grabado, está grabado en una colección. Y de Bernaola, vamos a hacer Carmelo Bernaola, haremos Abestiak, que es muy curiosa esta obra, porque Abestiak quiso homenajear de alguna manera a Anchieta, esas cosas que hacía Carmelo, y está muy bien. Y de Félix Ibarrondo ya lo he comentado.
podemos unir al DABE, de quien vamos a grabar Aquelarre, con los compositores vascos, aunque no... Pues, bueno. En el apartado de intérpretes, la presencia de la voz es importante, pero porque va a ser muy importante. Ya he comentado, Miriam Urbieta Vega, Sofía Esparza, Elena Sancho Pérez, Marifé Nogales, Marta Zabaleta y luego los coros, ya he comentado, los 3 que iban a ser. La orquesta... He mencionado al principio que vamos a tener una asistencia muy especial de mujeres del ámbito femenino, ¿no? Entonces, en esta temporada vamos a tener 3 directoras. Catarina Müllner, Joana Carneiro y Ana María Patiño. Los otros 9 programas, se ha dicho que iban a ser 12, aunque se iban a hacer en 10, cada uno en 10 sitios. Algunos ya han venido aquí, como han sido Riccardo Frizza, un director italiano magnífico, muy conocido sobre todo por sus óperas. Las ha hecho, lleva haciendo ópera desde hace 25 años. Los que yo llevo fuera, pues eso es, ahí lo conocí, hace 25. Y Jurava Kluha y Nesterovic también, que ha venido aquí más veces, más invitado. Pero hay otros directores que se estrenan con Euskadi Orquestra, como Esteban Lunier, Jaime Martín, director muy interesante, Antonio Méndez, también muy interesante, François López Ferrer, Alexandre Liebrecht y Ludovic Morlot, que ese vendrá con la OBC, con Cataluña, de la que es su titular. Los solistas, de los 16 artistas solistas, 10 serán mujeres y de ellas 5 son vascas. Por eso que digo que ha sido una mirada muy femenina la que se ha planteado para esta temporada, de la que no tengo ningún éxito, no es mi mérito, pero bueno, lo digo. Así con tonada. Los coros ya lo he comentado. La orquesta invitada, ya he comentado también, de paso, que iba a ser la OBC, con quien hacemos un intercambio. ¿Vale? Salidas, la que he comentado que vamos a hacer a Barcelona y la que está prevista para hacer en el Festival Musical Soriano, el Otoño Musical Soriano, ¿vale? Que es una cita frecuente, porque esta orquesta ha ido varias veces. Y... aquí tendremos, si no me equivoco, se llama Marifé Nogales, Elena Sancho Pérez y Alan Darbacho. Pero no, eso es al comienzo, ¿no? Sí me he equivocado. Bien. Aquelarre de Pascual Aldave ya ha comentado que se iba a grabar. El tema de la inclusión, que lo he comentado antes, este es un repertorio que sobre todo lo hacemos a través de Artis Plus, que es una especie de arte para la inclusión social, por decirlo así, ¿no? Que se desarrolla, aparte de aquí, en Euskadi, se desarrolla también en el sur de Francia y en Cataluña, en parte del sur de Francia, ¿no? Euskadi y Cataluña. Y, bueno, pues lo que busca, ya sabemos todos lo que es trabajar para la inclusión, pues incluir a personas que están en riesgo o están por motivos de discapacidad o por otras razones, pues están en riesgo de exclusión, ¿no? Y vamos a hacer 4 proyectos. Abestu Euskadiko Orkestrarekin, música tantak, Logale, que ya lo hemos hecho este año y fue fantástico, ese pude verlo yo, y música Zaleak. Esta ha sido la primera edición que se ha hecho y ha sido compartida por 9.000 personas, que es mucho. Y esto lo vamos a repetir, estos 4 proyectos se van a repetir, por supuesto. Otros proyectos y ciclos y colaboraciones, sobre todo, muy interesantes para nosotros e importantes, ¿no? Por supuesto, con la temporada de Lavao, con Bilbao Ópera, la próxima temporada que se presentó hace pocos días y que vamos a tener, que compartimos la voz, nosotros, y Pamplona, si no me equivoco, ¿no? La voz a cuyo nuevo director general le doy las gracias por haber venido, Íñigo. Vais a hacer 3, nosotros vamos a hacer 2 y Pamplona va a hacer 1, ¿no? Pues son 6 proyectos.
vamos a estar con ellos. Música de Bilbao, que vamos todos los años. También yo ya me he puesto en contacto con la dirección y lo vamos a ver en breve, pero lo vamos a hacer, por supuesto. La gala de la entrega de los premios de la Fundación BBVA. Aquí tenemos a la subdirectora, a Laura Poderoso, a quien agradezco mucho también que haya venido, porque para nosotros es un proyecto que lo consideramos muy importante. Ahora tenemos el concierto el 18 de junio, que lo hacemos en Bilbao, en el Euskalduna. El 19 es cuando se entregan los premios, ¿no? Sí. Y para nosotros es muy importante y para mí es importantísimo. Yo he trabajado con la Fundación BBVA desde hace muchos años, y sé cómo van, sé cómo lo hacen, sé quiénes son, conozco también a su director ampliamente y vamos a trabajar con ellos, vamos, entregados. Esto siempre es un concierto en torno al que ha recibido el premio de las artes, de las fronteras del conocimiento, de las artes, ¿no? Vale. Y entonces, normalmente, el compositor de ese compositor es de quien se hace una obra en el concierto y luego se hace otra obra. La quincena musical de San Sebastián. No le he visto venir a Patrick. ¿Dónde está? Pero es que no te había visto, Patrick. Claro, pero hombre, te has escondido ahí entre dos columnas. Nada, encantado de verte, muchas gracias también, muy agradecido por tu presencia, muy agradecidos con la quincena musical, con quienes tenemos normalmente 2 participaciones. Este año tenemos, corrígeme si me equivoco, pero creo que tenemos Amaya, ¿no? Y luego hacemos West Side Story. Perfecto. Pues 2 obras magníficas, un Guridi y un Bernstein, pero es que no se puede pedir más. Eso es fantástico. Muchas gracias, Patrick. Y también con Cinemaldia, con quienes estamos siempre encantados de trabajar, porque es fantástico el poder hacer música de cine. Tiene otro punto de vista para todos, ¿no? Para el público y para los propios profesores y profesoras, ¿no? Para los músicos, está claro. Y también con Musicaste. En Musicaste estuvo en el Musicaste que se hizo, y aquí está su director, Pello. Hola Pello, gracias también por venir. Muchas gracias por seguir contando con nosotros. Aquí está su exdirector, John Bagués. Y ya no. Bueno, el anterior, pero ya no. Este ya no está. Entonces, que para nosotros también es muy interesante, muy importante. Es una cosa también que el Gobierno vasco sigue atentamente, porque, bueno, pues normalmente esto se trata de música de compositores vascos y de música especial, vamos, quiero decir, actual, moderna, o estrenos. Este año ya no me acuerdo, pero con Gabriel Loidi, ¿verdad? Hicimos alguna cosa, o sea, normalmente este tipo de cosas. Nuestras relaciones también muy importantes, que yo considero muy importantes y que van a continuar, desde luego, y si podemos ampliarlas, con Musiquene, aquí está su directora, con la EGO, y con un programa que estamos poniendo un poco también en marcha ahora, que le estamos llamando, está patrocinado por un patrocinador, pues que no voy a decir los nombres de los patrocinadores, porque ya están puestos todos ahí y ya está. Que va a ser un poco dedicado a los jóvenes, al talento joven. Quieren que sea para eso, exactamente. Y a nosotros nos parece muy bien. Esta semana estamos trabajando también con otros, con esto, pero este concierto se va a hacer ya el día 21 de este mes. Y ya termino. Los abonos y las entradas se están renovando ahora, se renovarán hasta el 13 el plazo está hasta el 13 de junio, luego terminamos de hacer un poco la gestión en el 30 de junio y luego ya a partir del 1 de julio se podrán ir haciendo nuevos abonos, tal. Y la venta de entradas sueltas también a partir del 1 de septiembre, que creo que es un poco más o menos lo que se hace habitualmente. Los precios y tal y todo ya se puede ver en nuestros avances, en la página web, etc. Mecenazgo. Bueno,
el mecenazgo, simplemente por mencionarlo y por agradecer a... es una herramienta, bueno, necesaria, claro, pero que complementa a las subvenciones políticas de las administraciones públicas, ¿no? Y es un medio de contribución que se agradece mucho cuando se produce. Y agradecer la importante colaboración de todas las entidades, de todos los mecenazgos que participan en nuestro desarrollo. Entidades patrocinadoras y colaboradoras, agentes culturales, medios de comunicación, etc. Por lo demás, yo creo que me he extendido más de lo... No, bueno, dentro de un orden. Agradezco mucho la presencia de todos y todas. Estoy encantado de estar aquí. Espero que podamos disfrutar de una buena temporada con una buena asistencia. La verdad es que yo he pedido los datos y esta temporada han asistido 101.000 personas a nuestros conciertos. Es una barbaridad, claro, pero es que es lógico. Porque yo nunca he estado en esta orquesta. Y claro, es que esto es otro lío, porque son muchos conciertos y muchos viajes también. Pero efectivamente es un proyecto de país, se nota, que se quiere que sea eso, ¿no? Y eso es interesante y diferente. Y por lo demás, mila esker eta galdera. Es zoragarria. Mila esker. A tomar café.